Doctor José Miguel Gaona, ¿qué tal? Muy bienvenido a Madrid Misterioso. Muchas gracias, Álvaro. Es un placer presentar este libro de posesión. ¿Cómo se acerca alguien de un ámbito científico al mundo de las posesiones? Hasta hace prácticamente, diría yo, 15 años, quizá un poquito más, era muy escéptico acerca de este tipo de cuestiones. Es decir, era un científico ortodoxo, puro y duro. De hecho, tuve mi primer microscopio a los 9 años o 10 años. Era lector ya con esas edades tan precoces de revistas científicas como el Scientific American, y me conocía mejor que mi profe de Ciencias Naturales la composición del ADN y la cápsula proteica de los virus del tabaco y ese tipo de cosas, ¿no? Me encantaba la ciencia pura y dura. Ahora bien, fui dándome cuenta que había todo un mundo que desconocía. En ocasiones era por parte de cierto área de la sociedad ridiculizado esas cuestiones de los exorcismos, por ejemplo, que es el caso, ¿no? Sí. Y bueno, la sociedad siempre la ha mirado con cierto aura de temor, por un lado, escepticismo por otro, pero yo creo que a nadie le deja incólume. Yo creo que afecta a todo el mundo a la cabecita, ¿no? Por así decirlo. Es decir, te llama la atención, al menos te llama la atención. Pero me di cuenta que realmente había una serie de fenómenos que los que yo opinaba, pero no tenía mayor idea desde el punto de vista científico de lo que puede tener un ciudadano cualquiera que ha leído sobre el exorcismo en el suplemento dominical o ha ido a ver alguna de las numerosas películas sobre exorcismos, ¿no? Claro. Empezando por la del padre Carras. Sí. Y me planteé, bueno, voy a investigar sobre este tipo de cuestión que me parece muy interesante. Al menos, para empezar, desde el punto de vista psicológico, antropológico, es decir, tiene una serie de vertientes muy, muy interesantes. Sí. Entonces decidí, claro, que mejor, no me ando con chiquitas en ese aspecto, que mejor que intentar ir a Roma a los cursos que hacen los sacerdotes cada año para formarse en este tipo de cosas. Siendo psiquiatra no fue una tarea fácil, la verdad, pero finalmente me admitieron. Acabé en Roma, viviendo en una residencia de monjas, donde iban todos o la mayor parte de los exorcistas, venidos a propósito de los 4 rincones del mundo. Había norteamericanos, sudamericanos, asiáticos, obviamente europeos también, italianos. Pero lo bonito del caso no es solamente que conviví con ellos, sino que compartí muchas de las experiencias. Ellos conmigo realmente, aunque una vez que supieron que era psiquiatra, me preguntaban muchas cositas. Descubrí una cosa también interesante, Álvaro, y es que la idea, el perfil de los sacerdotes exorcistas me cambió por completo. Pensaba que eran unos sacerdotes oscuros, y que me perdonen ahora, pero vamos, de hecho rectificado, un tanto ignorantes acerca de las realidades del mundo. Pero ¿qué va? Yo diría que la mayor parte de ellos tenían 1 o 2 carreras universitarias, doctorados. Había un sacerdote psiquiatra también. Es decir, tenían un nivel realmente amplio y era gustoso poder intercambiar opiniones con ellos, ¿no? Pero aparte, como te digo, participé en esos desayunos, esos almuerzos, esas cenas, en que se quedaban muchas veces departiendo, en sillones como estamos tú y yo ahora. Donde surgen las confidencias. Las confidencias. Pues a mí me pasó tal cosa. Pues no sé qué. A mí en Connecticut me pasó tal otra. Y salía uno en Filipinas, de la isla de Luzón, recuerdo. Decía, pues es que yo lo que veo allí son tales y cuales cosas, ¿no? Pues era sumamente interesante asistir como testigo a esas confidencias, ¿no? En Roma, y bueno, fui aumentando mi conocimiento sobre ello para darle un marco importante. Estudié teología en la Universidad de Navarra, asistí a numerosos exorcismos, amplié de manera paralela mis conocimientos de neurociencias con el profesor Michael Persinger en Canadá, etcétera, etcétera. En Roma hay alguien que te dijo, tu ciencia es limitada, que es como se titula un epígrafe del libro. Sí, eso fue interesante. Durante uno de los exorcismos, una chica, creo recordar que era rumana, de repente, durante el exorcismo, durante esa fase exorcística, pero que todavía la persona se encuentra poseída, cambió la voz, se dirigió hacia mí, dijo, tu ciencia es limitada, doctor.
no pretendas entender, más o menos fue así la frase, no pretendas entender esto. A mí se me helaron la sangre en las venas, ¿no? Me dejó realmente impactado, no solamente eso, sino que, no sé si fue en exorcismo u otro, estuve en varios. Fuiste testigo de varios, sí. Sí, como por ejemplo en ocasiones los exorcizados tenían conocimiento de realidades o de verdades, a lo mejor del sacerdote, de un ayudante, de alguno de nosotros que estábamos ahí. Éramos muy pocos, yo era prácticamente el único testigo. Había a veces algún familiar o pareja de la persona exorcizada, pero poquito más. Conocimiento de cosas ocultas, ¿no? Conocimiento de datos que no tendrían por qué saber, pero lo sabía. ¿Eso es lo más raro que has visto de un exorcismo? No. ¿O hay algo que todavía te desafía más como científico? Esos cambios, aunque solo sea del punto de vista, fíjate lo que te digo, del punto de vista neurocientífico o psicológico. ¿Cómo es posible que alguien supuestamente hable lenguas muertas o que se parezca a lenguas muertas? Aunque solo fuese que se pareciera, ya tiene un pase desde el punto de vista científico investigar sobre ello. Pero en ciertos momentos, cuando ha habido, por ejemplo, el conocimiento de cosas ocultas, o bien fenómenos de materialización de objetos, te preguntas cómo puede haber sucedido. Aunque haya sido una alucinación por parte de los testigos, no lo creo. No creo que fuese tal, ¿no? Sobre todo cuando es repetido. O bien aparentemente ver cómo la persona parece elevarse o tiene que ser sujetada por los ayudantes del sacerdote, por la propia familia, y parece que la persona está imbuida de una fuerza titánica, por ejemplo, ¿no? En el que lanza lejos a las personas. Y a lo mejor es una chica, o en algún caso que relato, que pesa, no sé, 45 o 50 kilos. ¿Hay grados de posesión? El demonio, por llamarlo así como entidad, o el mal, se puede acercar. Hay diferentes niveles, hasta incluso, entre comillas, introducirse en una persona, según la teología, según los estudios. Sí. Bueno, se puede decir que hay una graduación, aunque no están establecidos unas fases como tal, ¿no? Pero sí, evidentemente hay personas en las que aparentemente esas fuerzas malignas o fuerzas demoníacas han colonizado de tal manera a la persona que solo sabe moverse dentro de ese espectro, ¿no? También debo dejar claro que tanto la Iglesia Católica como yo mismo, a la mayor parte de los sujetos que tienen estos, no sé llamarlos síntomas, al 90 y tantos % se les dirige al psiquiatra, Importante. Psicólogo, a veces hay que medicarlo. Sí, A mí lo que me interesa sobre todo es la excepción. Claro. Es cuando falla la psiquiatría, cuando falla la farmacología, cuando falla todo, ¿qué es lo que queda ahí? El pozo, ¿no? El unicornio, digámoslo así, ¿no? Y queremos capturar al unicornio. Claro. ¿Qué es lo que pasa en los casos excepcionales? ¿Y por qué pasa? Ese fenómeno de los excepcionales, de los otros sí que está estudiado muchas veces, está muy poco estudiado. Y es lo que me interesa, esa parte, el pozo, ¿no? Ese 5% que dicen los ufólogos de Sí. casos ovni que no se pueden explicar por malinterpretaciones, el planeta Venus, un dron, ese 5% es el que nos interesa, ¿no? Efectivamente. José Miguel, hablas también de infestaciones en el libro. ¿Puede estar un lugar poseído también, no solo una persona? Mira, el primer contacto que tuve con las infestaciones, me imagino que tú lo sabes, Álvaro, fue aquel famoso teatro Cervantes en Almería, ¿no? Sí. Yo fui allí un tanto escéptico, evidentemente el sitio te puede intimidar o no, te dejan en un teatro a medianoche encerrado, puede impresionar a cualquier alma medianamente sensible, ¿no? Claro. Pero lo que me abrió la posibilidad de estudiarlo fue que tuve la sensación, lo recordarás, de que había algo detrás mío, además recuerdo perfectamente a la izquierda. Y luego el seguimiento durante el teatro y que escuchara pasos que quedaron grabados, Sí. que no fue por su gestión. Claro. Había ahí unos ruidos de paso y yo estaba absolutamente solo en ese teatro, la calle estaba vacía, Almería, en esa noche. De hecho, pregunté, tenía una radio, un walkie-talkie, pregunté a la gente que estaba fuera de producción, oye, ¿habéis entrado alguno? Y yo, no, sigues ahí solo, de hecho me cerraron con llave. Eso me abrió una puerta a decir, vaya,
esto es seguramente lo que le ha pasado a muchísima gente a lo largo de los siglos, en el que tienen visiones, sensaciones, etc. Y como no me suelo andar con chiquitas, contacté con Michael Persinger directamente. Pocos días después llamé a Canadá. Era una fecha cercana al verano. Y Michael Persinger, tío, súper abierto. Le dije, mira, soy de ciencias, psiquiatra forense, neurólogo, tal. Oye, ¿te importaría que vaya este verano contigo? Bueno, me dijo, sí, vente para acá. Sí, Qué majo. Súper majo, la verdad. Y bueno, tomando 3 aviones, acabé llegando a un sitio pequeñito en Ontario, en Sudbury, y me encontré con un grupo de gente que se dedicaba a estudiar este tipo de fenómenos desde el punto de vista científico, muy abiertos de mente todos, con generadores aleatorios de número, campos electromagnéticos en los que sincronizaban, por ejemplo, líneas celulares cancerígenas, los efectos actuando sobre uno, como la repercusión que tenía sobre otro, los infrasonidos, frecuencias de menos de 20 hercios, y un sinfín de cuestiones que me pareció realmente apasionante. Las bajas frecuencias también, guturales de los chamanes. Bueno, realmente un campo que yo en aquel momento, hace años, ni siquiera sabía que existía. Digo, vaya, aquí hay gente como yo, ¿no? Claro. Que estudia este Ciencia tipo de cosas. frontera, ¿no? Ciencia de frontera. De ahí fue cuando me inspiré para escribir El Límite. Y esto fue una extensión. Siempre había tenido dudas de cómo funcionaba el tema exorcístico, y empecé a prepararme también, con lo que te he dicho antes, para poder abordar este tema. 2 nombres para terminar. Sí. Primero quiero que nos presentes al prologuista del libro, Dr. Richard Gallagher. Wow, ¿Por qué es tan importante y qué relación has tenido con él para preparar el libro? Richard Gallagher es un psiquiatra, profesor de la Universidad de Columbia. Tiene muchísima experiencia en este tipo de temas, se ha dedicado a estudiarlo a lo largo de los años. De hecho, tiene algún libro escrito como Demonic Foes, Enemigos demoníacos, me parece que es la traducción, ¿no?, en castellano. Es uno de los tipos que aúna justamente la psiquiatría con las posesiones demoníacas. Y es muy interesante leerlo, porque además él mismo creo que tiene una especial sensibilidad para identificar este tipo de cuestiones. Tiene una formación realmente importante. Y dentro de esas reuniones, bueno, nos hemos hecho amigos. De hecho, cada vez que voy a Nueva York, hace 15 días estuve con él en su casa al norte de Nueva York. Digo al norte de Nueva York porque él no quiere que nadie sepa dónde vive. Claro. Ha sufrido amenazas de organizaciones demoníacas, y no es broma. Que parece de película. De película, pero la realidad una vez más supera a la fantasía. Ha sido amenazado múltiples veces por organizaciones que adoran a Satán. A él le consideran evidentemente un colaborador del bien, claro, y le tienen como enemigo jurado, ¿no? Está amenazado por varias asociaciones americanas. Y es uno de los tipos que más sabe justamente sobre satanismo, posesiones demoníacas y neurociencias, ¿no? Lo estudia además con mucha tranquilidad, está casi ya retirado, pero sigue dando clases, ¿eh? De hecho, tenemos reuniones cada 2 meses, una cosa así. En su casa vienen otros psiquiatras. El sábado anterior estuve con uno que venía de la UCLA, de la Universidad de California, otro que venía de Boston, estaba Gallagher, estaba yo, otras veces hay más, pero vamos, mantenemos una especie de petit comité con este tipo de cuestiones, ¿no? Sobre todo porque muchas veces puede dar lugar a malos entendidos, ¿no? Hay muchos enemigos de este tipo de cuestiones, y no me refiero ya a las sectas satánicas. Me refiero a científicos quizá demasiado ortodoxos. Y yo creo que el ser ortodoxo en ciencias es ser anticientífico. Está bien seguir una serie de parámetros, pero siempre tener la mente abierta a ver qué es lo que hay, nunca mejor dicho, más allá. El doctor Gallagher, como psiquiatra, que es el que tiene que atender a los que vienen con casos de supuestas posesiones, solo con un titular, ¿te ha dicho que no puede explicar todo lo que le viene a su despacho, digámoslo así, o a su consulta? Sin lugar a dudas. Puedes explicar una parte importante, muy importante, pero lo que estamos buscando es la excepción. El unicornio. El unicornio. Estamos buscando es ese 1%, como tú hacías
alegoría al tema de los ovnis, ¿no? Lo que está buscando es esa excepción, que es la que realmente nos fascina. Por otro lado, no es menos cierto que este tipo de cuestiones también es un polo de atracción para personas que pudieran sufrir algún tipo de desequilibrio mental. Pero también habría que definir qué es desequilibrio mental. Es que es todo un mundo fascinante. Claro. Creo que debemos de huir de las etiquetas, Sí. que debemos tener la mente mucho más abierta e intentar dilucidar qué es lo que hay detrás de esos impulsos, llamémoslo así, malignos, que a propósito, no solamente los exorcizados o poseídos, Claro, también. sino es común, ya sabes eso de nada de lo humano me es ajeno, ¿no? Claro. Es común a todos los mortales. Todos hemos hecho en ocasiones cosas malas, malignas, llámalo como te dé la gana, y luego hemos dicho, Dios mío, ¿cómo he podido hacer eso? Muchas veces incluso, y creo que eso tiene que ver con la neurociencia, con la sorpresa de no reconocerse a sí mismo. Sí. Es decir, ¿pero cómo pude yo hacer eso? No me reconozco. Esa es una clave, ¿no? Y el otro gran personaje, y con esto terminamos, es el padre Gabriele Amorth, Wow. del cual publicas una entrevista Sí. póstuma. ¿Qué te enseñó el padre Gabriele Amorth y cómo era en el tú a tú? Bueno, el padre era todo un personaje. Era el exorcista con mayúsculas en negrita y un Arial 150, ¿no? Fue profe mío en los cursos justamente de Roma y realmente cuando le escuchabas parecías que no tenías la menor duda acerca del tema que trataba. Él era un gladiador del bien. Yo creo que es el titular, ¿no? Padre Amorth, el gladiador del bien. Porque era un luchador. Y él vivía en el día a día. Hay una entrevista también con Angela Musolesi, la mano derecha del padre Amorth. Estuve con ella hace pocos meses también en Roma. Cómo el padre Amorth luchaba por el bien y tenía la conciencia además de que el mal era no era algo simbólico, sino que estaba en el día a día. Estaba en el día a día, en las casas infestadas, estaba en el día a día en las acciones, algunas mínimas, tampoco hace falta pertenecer a una secta satánica, insisto, Claro. en el común de los mortales, ¿no? Y hacía esas oraciones de liberación, esas otras exorcísticas. Él vivía realmente esas realidades que a la mayor parte de los humanos nos pasa desapercibido. Y fíjate que interesante, porque en los últimos años, en el mismo tema de la neurociencia, se ha interesado mucho en la ética, en el bien y el mal. Cosas que hasta hace nada parece que pertenecían a universos que eran extraños a la ciencia, se han ido incorporando. La espiritualidad es un tema que a la ciencia cada vez le fascina más. ¿Cómo funciona nuestra conciencia? Eso es otro de los ejes del libro, ¿no? Sí. Yo creo que es un mosaico de cosas para poder entender la realidad. Te cuenta que estamos encerrados en un cráneo, hay un cerebro y ahí es donde vivimos. Y nos encontramos comunicados con el entorno solo por 5 sentidos. Pero hay muchas cosas que son invisibles y que son reales. Cómo quieres a tus hijos, cómo sientes un montón de cosas. Son absolutamente reales. Claro. La ciencia muchas veces no puede medirlo, pero eso no quiere decir que no existan para nada. Y luego un proceso de castración cultural que sufrimos todos desde pequeños, ¿no? Cuando un niño dice que ha visto a alguien, al abuelo que ha fallecido y que le ha dicho no sé qué, muchas personas le dicen, anda niño, no digas tonterías. Exacto. Niño, y lo cortan ahí. Y corta ahí esa sensibilidad y esa percepción, ¿no? Que a lo largo de los siglos hemos tenido los humanos. No te puedes ir, perdóname, que te he dicho que era la última, la última. No. Dime. Sin hablarme un poquito de las posesiones colectivas. En Madrid tenemos un caso que yo me encargo de un poco estudiar los misterios de Madrid, de un convento en Malasaña, el convento de San Plácido, que en el siglo XVII la Inquisición investigó un caso de 20 y tantas monjas poseídas. Fíjate, el demonio en el convento, que es como una... ¿Qué opinas de esto? Que siguen saliendo casos, por ejemplo, en colegios en Latinoamérica, casos en México, de posesiones grupales. Relativamente hace poco, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista, es que hay muchas aristas, facetas, ¿no? Aristas ahí que puede, ¿no? Si partimos de que el mal existe como una fuerza, es totalmente explicable que se introduzca. Y además, justamente, que se introduzca en aquellas personas que están combatiéndolos.
conventos de clausura, etc. Muchas veces las sociedades, ¿pero qué hacen esas monjas ahí encerradas? No hacen nada. Bueno, depende. Si partimos de la base que muchas veces las oraciones, porque a veces la gente se ríe con estas cosas de las oraciones, pero si hablo de los mantras y del budismo... Parece otra cosa. Parece otra cosa, ¿no? No, pero eso respetemos, ¿no? Y es por supuesto que es respetable, faltaría más, ¿no? Por supuesto. Porque además, en el fondo, nuestra religión, me refiero a la cristiana, es oriental, el origen. El rosario no deja de ser un collar de cuentas, como tienen los musulmanes, los mala, budistas. que se llama también. Un mala, por ejemplo, ¿no? La oración es un mantra, no lo olvidemos. Repetimos el mantra una y otra vez. Si atendemos a este tipo en este marco de conocimientos, diríamos que las monjas que están luchando por el bien, con sus mantras, para irradiarlo sobre toda la sociedad, pues son acuciadas evidentemente por el mal. Y se han dado muchos acontecimientos parecidos, por ejemplo, también en Francia. Tengo un capítulo también dedicado a este tipo de acontecimientos en conventos, en pueblos completos. Hubo en México un acontecimiento parecido hace poquísimos años. A propósito, en el de México, por ejemplo, las niñas en este caso se habían dedicado a jugar a la Ouija. Una puerta, ¿no? Digamos. Una puerta a esos mundos supuestamente malignos, pero habría que pensar cómo funciona eso en la cabeza, ¿no? Claro. Cómo funciona eso en la mente de una persona, cómo le puede afectar. Si llegamos a entender también cómo funciona, vamos a entender mucho mejor cómo somos los humanos también. La cosa es que abrieron una puerta a ese mal y funcionó. De hecho, la prueba evidente es que acabaron todas como las maracas de Machín, poseídas en aquel colegio, ¿no? Hay un factor de contagio psíquico también, ¿no? Podríamos llamarlo psicosis colectiva. Podemos llamarlo histeria colectiva para los que no son creyentes y para otros... Que no deja de ser misterioso tampoco. No deja de ser misterioso, efectivamente, ¿no? Claro. Fíjate, di una conferencia en una universidad en Valencia el año pasado y la hipótesis era, el eje de la conferencia es cómo los sistemas de creencias, la religión, la espiritualidad, puede influir sobre la salud mental. Me metí en Medline, que es donde se van a meter los médicos, ese banco de datos con todos los artículos científicos. Yo imaginé que iba a encontrar, algunas por supuesto, pero encontré decenas de miles de publicaciones acerca de los beneficios sobre la salud mental y sobre la salud en general, incluso la física también, de pertenecer a un sistema de creencias. Yo mismo me sentí sorprendido y mis compañeros, porque había estudiantes de medicina, pero también muchos médicos de la universidad, se sintieron totalmente sobrepasados por el número de publicaciones y los aspectos tan variopintos que tocaba justamente la unión entre espiritualidad y salud en todos los aspectos. Es decir, hay una influencia y creo que eso tiene que ser más profundamente investigado. Yo recomiendo con toda... con ningún tipo de soberbia, sino toda modestia, a cualquier compañero que sea médico, psiquiatra, psicólogo, que se involucre en el conocimiento de este tipo de cuestiones, porque seguramente va a favorecer mucho más a sus pacientes, se crean o no crean, o estén o no en su sistema de creencias. Va a favorecerles. Este libro, en definitiva, marida muy bien ciencia y espiritualidad, que no deben estar divorciadas, para nada, sino ir de la mano. Claro que sí. Porque es en beneficio nuestro también. Totalmente. La ciencia, de hecho, cada vez está más interesada en la espiritualidad, en cómo funcionamos, cómo funciona esa parte más íntima, ¿no?, de nosotros. Pues, el problema difícil de la conciencia. Hay un capítulo en neurociencias, creo que es muy interesante. No podía faltar. Pues aquí lo tenemos, Posesión, un viaje profundo entre la ciencia y el misterio de los exorcismos. Doctor José Miguel Gaona, muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a ti, Álvaro.